Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar la clase de hoy, 17 de junio del 2024, referente a Derecho Sanitario del curso de Registros Médicos y Estadísticos de Salud. Eh, Vimos anteriormente todo lo que era el consejo técnico, régimen laboral, los alimentos, los medicamentos, los registros y demás. Hoy vamos a seguir con la participación del Ministerio de Salud en otros programas. Por ejemplo, hay una ley número 3 del 2010 que habla sobre el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana. Eh, Hay un decreto también referente a ellos, que es el 119 de 29 de mayo del 2001, que revisa todos los aspectos de prevención, atención, programa nacional, planes estratégicos, vigilancia epidemiológica, educación, investigación, capacitación, derechos humanos, hasta la atención de las personas privadas de libertad. También es importante señalar que hay una comisión que tiene que ver con la prevención y el control de esta enfermedad. Y este tipo de enfermedades epidemias también tienen relación, como bien lo saben ustedes, con el Código Penal, porque el que propague una epidemia, una enfermedad, puede ser sancionado. En el área de saneamiento ambiental, nosotros tenemos normativas de 1936. Después, posteriormente, en el 56, que tiene que ver con la creación del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Se ha dictado después decretos que tienen que ver con reglamentos nacionales y administrativos en esta materia. Y también desde 1997 se ha dictado la ley que tiene que ver con todo el control de los mosquitos, las enfermedades como el dengue, todo lo que es materia de chatarras, llantas usadas, recolección de las mismas y hasta multas por los criaderos de mosquitos. Y esta ley también ha sido desarrollada también en varios decretos. La ley obliga tanto a entidades públicas como a entidades privadas a prevenir todo lo que es la enfermedad del dengue, y también posteriormente a ellos vino, ustedes saben que vino el chikungunya, vino el Zika, etcétera, por el hecho de los mosquitos. En legislación ambiental, recuerden ustedes que el artículo 114 de la Constitución habla de la obligación del Estado de dar a su población y garantizarle un ambiente sano. Entonces, no solamente responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, sino también de responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud aplicará todas las medidas sanitarias pertinentes que tengan que ver con la fauna, ya sea terrestre, fluvial, marinas, en los bosques, los manglares, etcétera. Todos los lugares tienen que ver con la salud de estas poblaciones. También en materia sanitaria, el Código de 1947 obligó a dar y prestar regulaciones sobre edificaciones y mantenimientos higiénicos de vivienda, escuelas, sitios de reunión, de recreo, establecimientos públicos o privados, aguas potables y canalizaciones, edificaciones de poblaciones. Por lo tanto, nosotros damos los vistos buenos en el caso de agua, saneamiento y demás en la construcción de viviendas. Debe haber un mantenimiento a todo lo que es acceso público, recreo, diversión, campamentos mineros, agrícolas. Recuerden ustedes que los últimos en abrir en la pandemia fueron los lugares de diversión. También tenemos que ver con las instalaciones y funcionamiento de farmacias, droguerías, laboratorios químicos,
todo lo que tenga que ver con la preparación, distribución y expendio de productos farmacéuticos. También la fabricación, distribución y expendio de alimentos y todo lo que es las instalaciones y las condiciones de trabajo de fábricas, factorías, etcétera. Inclusive también con las regulaciones que tienen que ver con el mantenimiento de los cementerios. Entonces nosotros tenemos un control, la autoridad de salud tiene un control con el ambiente, con la vivienda, con los alimentos y con la salud y la seguridad, incluyendo también los medicamentos. Eh, el Ministerio de Salud también tiene que ver con la basura, desechos peligrosos, urbanismo, ruidos, hidrocarburos, desechos sólidos y líquidos, entre otros. En materia de higiene industrial y responsabilidad también un poco del Ministerio de Salud, en los edificios destinados a la industria y sus locales, las instalaciones sanitarias, todo lo que es maquinarias e instalaciones de trabajo, procesos industriales, materia prima y productos, viviendas, comedores, sitios de recreo, aseo, tanto para los obreros como para los familiares, seguridad en general. Se señala también el código que toda industria, empresa con más de 200 personas tiene que haber y permanecer eh, personas que tengan relación con la salud, o sea, personal de enfermería o personal médico. Eso fue poco a poco desapareciendo con los aspectos y la creación de la actividad del Seguro Social. También tenemos una secretaría técnica que tiene que ver con un decreto del 2002, porque nosotros también pertenecemos y formamos parte de las seguridades en materia de armas químicas. También tenemos que ver con Rotterdam, que tiene que establecer la revisión sobre las capas de ozono, los movimientos de transfronterizos de materiales peligrosos y también la regulación sobre plaguicidas y productos químicos, que son objeto de regulación no solamente nacional y mundial. Tenemos también que ver con el aseo urbano. Ahora nosotros vemos que hay una autoridad de aseo prácticamente para Panamá y Colón, y las otras municipalidades han concesionado la basura. Entonces nosotros tenemos que dictar las normas sobre la basura y sobre los rellenos sanitarios. En materia de sanidad internacional, el siglo XX se caracterizó por la aparición de epidemias que asolaron la humanidad. Entonces ellos comienzan a preocuparse desde 1830 a 1847, comienzan las primeras conferencias internacionales y adoptan medidas sobre el cólera. En el siglo XX, ya con la creación de la Oficina Panamericana de la Salud, nace la Convención Sanitaria Internacional. Los estados europeos también formaron sus grupos. Panamá ratificó desde 1909 convenciones, 1915, 1917, etcétera, en materia de convenciones. Y aparece en 1917 también reglamentos sobre el Código Administrativo de Panamá, que tiene que ver con regulaciones epidémicas. 1945 aparece la Organización de Higiene de las Sociedades de las Naciones, la Oficina Panamericana de la Salud. En 1928 firmamos el primer Código Sanitario Panamericano, que ratificamos en el 29, que entró en rigor para los países que lo firmaron en esa época. Pero en el siglo XXI hay un proceso de mundialización, o sea, se altera la forma tradicional entre la salud pública nacional e internacional. Hay aumento de los niveles de
movilizaciones de mercancía y también importación de enfermedades contagiosas. Entonces, ya nosotros vemos todos los conceptos de detención, cuarentenas, embargos comerciales y paralización en caso de enfermedades de tráfico internacional. Nuestro Código Sanitario de 1946 indica que nosotros tenemos que ver con todos los asuntos relacionados con la salubridad, higiene pública, medicina preventiva y curativa. En su artículo tercero se obliga que las disposiciones de carácter de salud tienen primacía sobre las otras disposiciones legales en el país. Es muy importante este artículo. En materia de sanidad internacional, establece el primer foco de autoridad, la Dirección General de Salud, que tiene que ver con el cumplimiento de medidas sanitarias nacionales e internacionales. Se asegura también el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Dirección General de Salud, asesorar al órgano ejecutivo en materia de inmigraciones y proponer requisitos. Por eso nosotros vemos ahora todo lo que es la participación de salud en la actividad de migración de el Darién. También se aprueba a través del órgano ejecutivo todos los reglamentos que sean necesarios en el territorio nacional para medidas sanitarias en el transporte terrestre, aéreo, fluvial, que correspondan a no diseminar enfermedades transmisibles. La Dirección General de Salud también tiene tendrá que desarrollar actividades que tienen que ver con lo pactado en los convenios internacionales y entrarán bajo el control de la Dirección General de Salud. Quedan obligados a denunciar las enfermedades el médico, el dueño encargado del predio, la persona responsable, el laboratorista, los veterinarios y las personas que cuidan al paciente, al enfermo. Se señala que ya sea portadores, todo lo que es portadores podrán ser sometidos a aislamiento, cuarentena, vigilancia. Y la autoridad puede autorizar en naves y aeronaves desinfección, desratización, fumigación, etcétera, tanto en lo público como en lo privado. También a través del órgano ejecutivo del Ministerio de Salud y Dirección General de Salud podrán declarar todas las que son zonas epidémicas y para la protección del resto del territorio nacional. Entonces, esto es muy importante. Se prohíbe a todos los laboratorios públicos y privados cultivar o mantener cualquier forma de microorganismos, parásitos o agentes de enfermedades. Entonces está prohibido. Corresponde a la Dirección General de Salud decretar exámenes a la colectividad, tratamientos, laboratorios, exámenes individuales, análisis clínico, biopsias, autopsias, etcétera. Corresponde a los permisos a la Dirección General de Salud. Lo mismo que toda la programación que tenga que ver con tratamientos preventivos. El código desde 1947 también decretó artículos referentes, por ejemplo, a enfermedades como la tuberculosis, que amenazaban en esa época. Hubieron hasta hospitales impuestos, etcétera, tenían que hacer encuestas y demás. Y nosotros hemos visto la aparición de esta enfermedad nuevamente entre nosotros. Entonces es la obligación de ir a los centros de salud para recibir tratamiento. E igual que las enfermedades venéreas, también le toca a salud todo lo que es la prevención, diagnóstico, tratamiento, educación de las mismas. Y el código habla de la educación sexual,
no solamente en los centros educativos, sino también en las fábricas, talleres, cuarteles, asilos, casas correccionales, etcétera. ¿Qué, qué alejado está todo esto? Miren, desde 1947 de la realidad de hoy. También las enfermedades de tipo venéreo, las personas pueden ser eh, eh, que estén padeciendo, tienen la obligación de tratarse y darle tratamiento para evitar la propagación. Otro de los aspectos que mira el código es la malaria. Por eso creó el servicio especializado a través de su dirección y control de las mismas. Nosotros hemos visto en aquella época la lucha antimalárica, el empleo de los tratamientos, la destrucción de los mismos, la protección de los predios, el tratamiento a los enfermos y la educación sanitaria. Nosotros hemos visto con preocupación, por ejemplo, que había áreas declaradas como zonas maláricas. Y ahora nosotros hemos visto que hay una propagación también poco a poco de esta enfermedad en el territorio nacional. Entonces, todas las personas de esas zonas tienen que hacerse exámenes, tienen que recibir tratamientos antimaláricos, se puede hasta expropiar predios que tengan problemas de esa clase. Toda la obligación de la empresa de proveer todos los permisos y asistencia médica gratuita y los tratamientos antimaláricos a favor de las personas enfermas. Y las empresas tanto públicas como privadas tendrán que ver y hacer y dar los permisos correspondientes para los planos de obras. Para que favorezcan la manera donde se facilite el desarrollo de esta enfermedad. También en 1947 habló de la verminosis, o sea, por la epidemia de Ustionarasis, o sea, de las lombrices. Entonces ellos también había que proteger a la población, protección a los predios, tratamiento a los infectados, destrucción de los parásitos y huéspedes intermediarios y educación sanitaria. Eso también estaba contemplado en el Código de 1947. El Código Administrativo de 1917, de los artículos 1454 en adelante, habla sobre las normas que tienen que ver en los casos de epidemia en el país. En el ordenamiento legal, la cuarentena sanitaria nacional, la República de Panamá, a raíz de la firma de los tratados Torrijos-Cartes, recibió todos los puertos y aeropuertos y con ello recibió la fiscalización sanitaria de los mismos, todos los puertos y aeropuertos nacionales. Entonces, ya que anteriormente lo llevaba a cabo la autoridad de la zona del canal. Entonces se desarrollaron medidas sanitarias, procedimientos, requisitos de arribo de puerto, requisitos de arribo en aeropuertos, de las órdenes sanitarias, ya sea de cuarentena, fumigación, desinfección, desinfectar, y los procedimientos especiales en casos de enfermedades graves de notificación obligatoria como el cólera, la peste, la viruela, el tifo, la fiebre amarilla, el control de roedores. Todo el que desobedezca estas acciones podrá ser sancionado. En 1999 y después en el 2001 hubo decretos ejecutivos que tienen que ver con la notificación obligatoria de enfermedades. Tienes que determinar el caso, si es sospecha de caso, el problema de la notificación obligatoria, la notificación inmediata, y por faltas leves, moderadas y graves también hay procesos de sanción para las personas. Es importante señalar
que nosotros tenemos vigilancia 24 horas en el país y en el caso de algún tipo de epidemia tenemos que notificar inmediatamente, que eso también, por eso es tan importante el control de las enfermedades, porque nosotros que somos un país de tránsito, las industrias se pueden venir abajo. Hay que declarar de notificación obligatoria un sinnúmero de enfermedades: botulismo, brucelosis, chancro blanco, conjuntivitis, clórea, difteria, encefalitis, VIH, enfermedades de Chaga, reumática, fiebre amarilla selvática, fiebre amarilla urbana, dengue clásico, hemorrágico, fiebre equina, fiebre recurrente transmitida por piojos, tifoideas, hepatitis, infecciones nosocomiales, virus de herpes, influencia meningocócica, infección meningocócica, influencia, leishmaniasis, lepra, meningitis, mordedura de ofidio, de murciélagos, muertes maternas perinatales, paludismo, peste, poliomielitis, rabia en humano, picadura de alacrán, rubiola, sarampión, sífilis, síndromes de Guillain-Barré, entre otros, el síndrome paralítico, tifo, toferina, tuberculosis, uretritis, varicelas, verrugas, viruela, todo caso de una enfermedad o problema sanitario emergente y violencia intrafamiliar. Entonces también son problemas de salud, también hay de notificación obligatoria y voluntaria de todas estas enfermedades. Es muy importante señalar que los médicos tienen una notificación, la notificación debe ser obligatoria y comunicarla al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de forma inmediata. En el caso de que en el caso se tiene que determinar el nombre y apellido de la persona, le da el sexo, lugar de residencia, nombre y apellido de las personas que notificaron el caso, diagnóstico comprobado, diagnóstico confirmado, lugar donde se presume se produjo el contagio, instalaciones de salud, fecha de notificación inmediata, funcionario que recibió la notificación inmediata. Una vez recibida la notificación, la autoridad de salud tendrá que tomar las medidas sanitarias pertinentes. Entonces hay faltas leves, hay faltas moderadas y hay faltas graves. En todas aquellas lleva multa y si reincidencia le doblan la multa y en última instancia puede llegar su expediente al Consejo Técnico de Salud que tiene que ver con su idoneidad. En el 2002 hubo un decreto ejecutivo sobre el reglamento sanitario para turismo. Ahí se clasificó que era la actividad turística, que es el ambiente, la área protegida, área de riesgo, área vulnerable, ecoturismo, turista, turismo interno, prestador de servicios, zonas de desarrollo turístico. Entonces hay una relación directa entre la autoridad del ambiente, o sea, el Ministerio de Ambiente, el IPAT y el Ministerio de Salud, para divulgar los requerimientos sanitarios, exigir el desarrollo de la participación de la población de alrededor de esa zona, capacitar a la población, exigir a los prestadores de servicios toda la elaboración y la presentación y el cumplimiento de un plan de higiene y seguridad para los turistas, coordinar con las interacciones tanto de la Caja del Seguro Social, Cruz Roja, Protección Civil, etcétera, Ministerio de Salud, que incluyen hasta la atención pública y privada del lugar, cómo se atienden a los turistas, etcétera, y aprobar toda la que es la información sanitaria. La comunidad tiene que mantener las condiciones sanitarias, el aseo, la participación de los comités de salud y contribuir con los municipios y el Ministerio de Salud en la vigilancia y regulación. A los prestadores turísticos también tienen que proveer información, notificar
a la autoridad sanitaria sobre algún tipo de accidente o enfermedades de los turistas, establecer cuál es la red que ellos tienen, las conexiones con las autoridades nacionales que tienen que ver con Protección Civil, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, etcétera, medios adecuados de movilización para el paciente, todo lo que es la limpieza de los lugares, ríos, lagos, etcétera. Tener sueros orales, botiquines para primeros auxilios, entre otras cosas. Entonces, eso es muy importante. En el 2003, la Autoridad de Salud estableció una resolución que habla sobre la declaratoria de salud jurada del viajero. Todo el que entre por los puertos, aeropuertos, vía terrestre, marítima, fluvial, etcétera, pasos transfronterizos, tienen la obligación de llenar el formulario de la encuesta de salud, que será remitida a la Dirección General de Salud. Esa es una obligación inmediatamente que usted entra al territorio nacional para todo el mundo. Hay una resolución también del 2003 que habla, ya comenzaron las enfermedades como el síndrome respiratorio agudo, SARS. Entonces, se ordenó en esta resolución a todos los entes que tiene que ver con la inmigración de personas y el tránsito por el territorio nacional, adoptar todas las medidas para prevenir el contagio del SARS. También hay una ley que habla sobre la autoridad, la creación de la Autoridad Marítima Nacional, que es la que tiene que ver con la parte en materia marítima, pero tiene también una relación directa con la Autoridad de Salud y sus requisitos sanitarios. En el 2008 también se presentó la influencia de gripe aviar. Recuerden ustedes que las aves viajan de norte a sur, se trasladan en el invierno hacia el sur y lo mismo viceversa hacia el norte en el caso cuando es verano. Ellas pasan por la República de Panamá millones de aves y además de eso ellas reposan en Darién, reposan en los manglares, etcétera. Cuando se van en su viaje, algunas se quedan en esas áreas, otras bajan hasta la Patagonia y otras van hasta la Amazonas, ellas para su procreación y demás. Entonces, todos nosotros tenemos que llevar un monitoreo conjunto con la autoridad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario sobre las aves que pasan sobre la República de Panamá. Es muy importante, por ejemplo, ni Dios lo quiera, una epidemia de esa clase destruye toda la producción avícola de este país. Y también puede causar la muerte a las personas. Por ejemplo, en México decretó la muerte de una persona que tenía que ver con H1N5, que tiene que ver con todos estos componentes. Entonces es muy, muy importante. Y así sobre la marcha nosotros hemos ido decretando reglamentando aspectos importantes. Panamá reglamentó muchos de los aspectos que tienen que ver con el COVID en el 2020. También es importante recordarlo y que ustedes encontrarán reglamentaciones en esta área. Y todas esas, muchas de los aspectos que se dieron tuvieron su base en el Código Sanitario de 1947, la Constitución Nacional. Por eso la rigurosidad de las cuarentenas, la rigurosidad de zonas epidémicas, etcétera. Entonces, de tratamiento y demás para salvar a la población panameña. Nosotros también, desde 1951, hemos participado en el Reglamento Sanitario Internacional y en la Organización Mundial de la Salud.
que también ellos han dictado reglamentos que tienen que ver con las iniciativas multilaterales, el sistema de vigilancia mundial, la seguridad contra la propagación de enfermedades con un mínimo de paralización del tráfico mundial. Ha establecido medidas para los viajeros, las mercancías y los medios de transporte. Y tiene notificación obligatoria inmediata de enfermedades como cólera, peste, fiebre amarilla, medidas rigurosas aplicables a los brotes, normas para el tráfico internacional, certificados de salud, certificados de vacunación, desratización, desinfectación de barcos y aeronaves y medidas sanitarias en puertos y aeropuertos en los estados miembros. Y de allí se inició un proceso de revisión que comienza en 1981. Bueno, vamos a quedar aquí para la próxima clase, que será nuestra última clase del curso. Por favor, quiero que me notifiquen vía WhatsApp cuándo es la fecha del examen final de ustedes. Gracias y buenas noches.